Sean bienvenidos a Leyendo en Vivo, Antifrágil, las cosas que se benefician del desorden, donde lo sencillo es más complejo. En contra de lo que se suele creer, un sistema complejo no exige reglas o políticas enrevesadas. Cuanto más sencillo, mejor. Las complicaciones conducen a cadenas multiplicativas de efectos imprevistos. A causa de la opacidad, una intervención genera consecuencias imprevistas que van acompañadas de disculpas por esta impresión. Y luego le sigue otra intervención cuyo fin es corregir los efectos secundarios. Al final acabamos con una ramificación explosiva de respuestas imprevistas, cada una peor que la anterior. Pero la simplicidad ha sido difícil de implementar en la vida moderna porque va contra el espíritu de cierta clase de personas que buscan la complejidad para poder justificar su profesión. Menos es más y suele ser más efectivo. Por ello presentaré algunos trucos, directrices e interdictos, cómo vivir en un mundo que no entendemos, o más bien, cómo no tener miedo de trabajar con cosas que está clarísimo que no entendemos, y sobre todo, de qué manera deberíamos trabajar con ellas. O mejor aún, cómo atrevernos a afrontar nuestra ignorancia o no avergonzarnos de ser humanos, energéticamente y orgullosamente humanos. Pero esto puede exigir algunos cambios estructurales. Lo que pongo es una hoja de ruta para modificar nuestros sistemas artificiales y dejar que lo posible y natural siga su curso. Pero lograr la simplicidad no es tan sencillo. Steve Jobs supo ver que hay que esforzarse mucho para limpiar el pensamiento y hacerlo simple. Los árabes tienen una expresión similar para la prosa mordaz. Poca cesera para entenderla, maestría para escribirla. Entiendo por heurística un conjunto de reglas generales simplificadas que hacen que las cosas sean sencillas y fáciles de implementar. Su ventaja principal es que el usuario sabe que no son perfectas, solo convenientes, y por eso no se deja engañar por su poder. Cuando lo olvidamos se vuelven peligrosas. 4. Este libro. El camino hasta esta idea de la antifragilidad ha sido de todo menos lineal. Un día de repente me di cuenta que la fragilidad, que carecía una definición técnica, se podría entender como aquello que aborrece la volatilidad, y que lo que aborrece la volatilidad también aborrece la aleatoriedad, la incertidumbre, el desorden, los errores, los estresores, etc. Pensemos en algo frágil, algún objeto de nuestra sala de estar como un marco de cristal, el televisor o mejor aún, la porcelana del aparador. Si los etiquetamos como frágiles significa necesariamente que queremos que gocen de paz y tranquilidad, de orden y previsibilidad. A un objeto frágil no le sentará nada bien un terremoto ni la visita de un sobrino hiperactivo. Es más, todo lo que aborrece la volatilidad aborrece los estresores, el daño, el caos, los sucesos, el desorden, las consecuencias imprevistas, la incertidumbre y por encima de todo el tiempo. Y la antifragilidad surge en cierto modo de esta definición explícita de la fragilidad, porque le gusta la volatilidad y todo lo demás, también le gusta el tiempo. Y se da una conexión fuerte y muy útil con la no linealidad. Todo lo que responde de una manera no lineal es frágil o antifrágil a una fuente dada de la aleatoriedad. Lo más extraño es que esta propiedad tan evidente de que todo lo frágil aborrece la volatilidad y viceversa ha estado totalmente en la margen del discurso científico y filosófico. Totalmente. Y el estudio de la sensibilidad de las cosas a la volatilidad es la extraña especialidad financiera a la que he dedicado la mayor parte de mi vida adulta. Los decenios, y como soy consciente de que es una especialidad muy rara, prometo explicarla más adelante. Mi objetivo en esta profesión ha sido identificar cosas que aman o aborrecen la volatilidad. Lo único que he tenido que hacer ha sido extrapolar las ideas del ámbito financiero, en el que me había centrado a la noción más amplia de la toma de decisiones frente a la incertidumbre en todo un abanico de ámbitos, desde la ciencia política y la medicina hasta los planes para cenar. El término técnico que empleaba para aborrecer la volatilidad era vega corta o gama corta, cuando el aumento de la volatilidad supone daño o prejuicio, y la vega larga o gama larga, cuando el aumento de la volatilidad implica beneficio.
Es crucial tener presente que nunca he creído que fuéramos capaces de prever la volatilidad. Solo me he centrado en cómo reaccionan las cosas ante ella. Y en ese extraño oficio donde la gente trabaja con la volatilidad, hay dos clases de profesionales. Una es la de los académicos, los redactores de informes y los analistas que estudian sucesos futuros y escriben libros y artículos. La otra está formada por los profesionales prácticos que, en lugar de estudiar sucesos futuros, intentan entender cómo reaccionan las cosas a la volatilidad y que normalmente están demasiado ocupados para escribir libros, artículos, discursos, ecuaciones o teorías, o para ser reconocidos por los muy venerables y estreñidos miembros de las academias. La diferencia entre las dos categorías es fundamental. Como hemos visto, es mucho más fácil y sencillo saber si algo resulta perjudicado por la volatilidad, o sea, si es frágil, que intentar prever sucesos perjudiciales como los cisnes negros extra grandes, pero solo tienden a captar esta idea de una manera espontánea, los profesionales prácticos, es decir, la gente que realmente hace algo. La más bien feliz familia del desorden. Un comentario técnico. Vengo diciendo que la fragilidad y la antifragilidad se refieren al beneficio o prejuicio potencial resultante de la exposición a algo relacionado con la volatilidad. ¿Y qué es ese algo? Pues simplemente la pertenencia a la familia extensa del desorden. Familia extensa o grupo del desorden 1. Incertidumbre 2. Variabilidad 3. Conocimiento imperfecto incompleto 4. Azar 5. Caos 6. Volatilidad 7. Desorden 8. Entropía 9. Tiempo 10. Lo desconocido 11. Aleatoriedad 12. Alteración 13. Estresor 14. Error 15. Dispersión de resultados 16. Desconocimiento. Resulta que la incertidumbre, lo desconocido y el desorden son totalmente equivalentes en sus efectos. Los sistemas antifrágiles se benefician en cierta medida de casi todos ellos y los sistemas frágiles salen mal parados, aunque haya que buscarlos en edificios diferentes de los campus universitarios según un filosofastro que nunca ha asumido un verdadero riesgo en su vida, o peor aún, que ni siquiera ha tenido algo que se pueda llamar vida, nos haga saber que sin duda alguna no son lo mismo. ¿Qué hace en la lista el elemento 9, el tiempo? Desde un punto de vista funcional, el tiempo es similar a la volatilidad. Cuanto más tiempo, más sucesos y más desorden. Pensemos que si podemos sufrir un prejuicio limitado y somos antifrágiles a los errores pequeños, el tiempo acarrea la clase de errores o errores inversos que nos acaban beneficiando. Se trata simplemente de lo que nuestras abuelas llaman experiencia. Lo frágil se rompe con el tiempo. Un solo libro. Esto hace de este libro mi obra principal. Solo he tenido una idea fundamental que he ido desarrollando paso a paso. Aunque el último paso, este libro, es más bien un grato salto, he vuelto a conectar con mi yo pragmático y con mi espíritu práctico para que aquí confluya en mi historia como profesional y como especialista en volatilidad. Y mis intereses intelectuales y filosóficos en torno a la aleatoriedad y la incertidumbre, dos aspectos que hasta ahora habían seguido caminos separados. Mis escritos no son ensayos independientes sobre temas concretos con un principio, un final y una fecha de caducidad. Más bien, se trata de capítulos basados en esta idea central, que no se solapan y forman un corpus centrado en la incertidumbre, el azar, la probabilidad, el desorden y en lo que podemos hacer en un mundo que no entendemos. Un mundo con elementos y propiedades ocultas, lo aleatorio y lo complejo, es decir, la toma de decisiones en condiciones de opacidad. La regla es que la distancia entre un capítulo al azar de un libro como Antifrágil y otro capítulo al azar de un libro como Existe la suerte debería ser parecida a la que hay entre capítulos de un libro largo. Esta regla permite que el corpus abarque distintos ámbitos: ciencia, filosofía, empresa, psicología, literatura y pasajes de carácter autobiográfico, sin mezclar las cosas. Dicho esto, la relación de este libro con el Cisne Negro sería la siguiente. A pesar de la cronología y del hecho de que este libro lleve la idea de los cisnes negros hasta su conclusión natural y preceptiva, el volumen principal sería Antifrágil y el Cisne Negro sería una especie de refuerzo de carácter teórico que incluso podría actuar como un apéndice. ¿Por qué? Porque el Cisne Negro y su predecesor, Existe la suerte, fueron escritos para convencernos de lo grave de la situación, y poniendo un gran empeño en ello, Antifrágil parte de la pésima
premisa de que ya no hace falta convencernos de que los cisnes negros dominan la sociedad y la historia, y de que la gente, por una racionalización o posteriori, se cree capaz de entenderlos, ni de que, a consecuencia de ello, no acabamos de saber qué es lo que sucede, sobre todo ante unas no linealidades estrictas. Así pues, podemos encontrar una materia sin más demora. Sin agallas no hay creencias. De acuerdo con el espíritu y los valores del profesional práctico, este libro se guía por la regla de predicar con el ejemplo. Cada línea que he escrito en mi vida profesional he versado sobre cosas que he hecho yo mismo, y los riesgos que he recomendado a otros aceptar o evitar son riesgos que yo mismo he asumido o evitado. Si me equivoco, seré el primero en salir perjudicado. Cuando avisé de la fragilidad del sistema bancario del cisne negro, yo estaba seguro de su caída, sobre todo cuando mi mensaje cayó en saco roto. De lo contrario, no habría sido ético por mi parte escribir sobre ello. Esta restricción personal se aplica a todos los ámbitos, desde la medicina y la innovación tecnológica hasta las cuestiones más sencillas de la vida. Esto no significa que las experiencias personales de una persona constituyan una muestra suficiente para extraer conclusiones sobre una idea. Simplemente supone que la experiencia personal de un sello de autenticidad y sinceridad a una postura. La experiencia carece de la selección interesada que hallamos en muchos estudios, sobre todo en estudios observacionales, donde el investigador descubre ciertas pautas en el pasado y a partir de la gran cantidad de datos cae en la trampa de una narración inventada. Además, si para escribir tengo que buscar algo en una biblioteca, me siento mal, como si careciera de ética, una sensación que actúa como un filtro. El único filtro en realidad, y es que si un tema no me interesa lo suficiente para buscarlo por mi cuenta, por pura curiosidad o por mis propios fines, y no lo he hecho anteriormente, no debería escribir sobre él. Y punto. Esto no quiere decir que las bibliotecas, tanto físicas como virtuales, no sean aceptables. Significa que no deberían de ser la fuente de ninguna idea. Los estudiantes pagan para buscar información en una biblioteca cuando han de escribir un trabajo sobre un tema, y lo hacen como ejercicio de mejora personal, pero un profesional al que pagan por escribir y al que los demás toman en serio debería aplicar un filtro más estricto. Solo son aceptables las ideas destiladas, las que hace mucho tiempo que llevamos incubando y las que surgen de la realidad. En el momento de resucitar la noción filosófica no muy conocida del compromiso doxástico, una clase de creencias que trascienden del habla y con las que estamos comprometidos lo suficiente para asumir riesgos personales. Si vemos algo, la modernidad ha sustituido la ética por los legalismos y contar con un buen abogado permite jugar con las leyes. Por eso expondré la transferencia de la fragilidad, o más bien el robo de la antifragilidad, por parte de personas que arbitran el sistema y que serán mencionadas por su nombre. Los poetas y los pintores son libres, liberis, poete et pictores. Pero esta libertad conlleva unos imperativos morales estrictos. La primera regla ética es: quien ve una estafa y no la denuncia es un estafador. Del mismo modo que ser amable con el arrogante no es mejor que ser arrogante con el amable. Transigir con alguien que comete un acto indigno equivale a aprobar ese acto. Además, tras media botella de vino, muchos escritores e intelectuales se expresan en privado de una manera muy diferente, o como lo hacen sobre el papel. Podemos tener la total seguridad de que sus escritos son una farsa, puro cuento, y muchos de los problemas de la sociedad se deben al argumento de que los demás también lo hacen. Así pues, si después del tercer vaso de vino libanés blanco digo en privado que la ética de determinado fragilista es dudosa, estaré obligado a decirlo también aquí. Calificar por escrito de personas e instituciones de fraudulentas cuando otros aún no las ven así tienen cierto coste, pero es demasiado pequeño para ser disuasorio. Cuando el científico matemático Benoit Mandelbrot hubo leído las galeradas del cisne negro que está dedicado a él, me llamó y me dijo en un tono muy amable en qué idioma debería desearle buena suerte. Al final resultó que no me hizo falta suerte alguna, porque era antifrágil a cualquier clase de ataque. Cuando más me atacaba la caverna fragilista, más se extendía mi mensaje.
porque más y más gente estudiaba mis argumentos. Hoy me avergüenzo de no haber ido más lejos al llamar a las cosas por su nombre. Transigir es consistir, es consentir. La única máxima moderna que sigo es una de George Santayana. Un hombre es moralmente libre si juzga al mundo y juzga a los demás con una sinceridad a ultranza. Y esto no solo es una meta, es una obligación. Desfosilar cosas. Segunda regla ética. Estoy obligado a someterme al proceso científico porque exijo lo mismo de los demás. Pero eso es todo. Cuando leo afirmaciones empíricas en medicina o en otras ciencias, me gusta que esas afirmaciones se sometan al mecanismo de revisión colegiada, una especie de verificación de datos, un examen de rigor metodológico. Por otro lado, las afirmaciones lógicas o las que se basan en razonamientos matemáticos no precisan de este mecanismo. Pueden y deben sostenerse por sí solas. Así que publico notas técnicas a pie de página para estos libros en medios especializados y académicos, pero nada más, y las limito a afirmaciones que exigen pruebas o argumentos técnicos más elaborados, pero en aras de la autenticidad y para evitar todo atisbo de arribismo, la degradación del conocimiento que lo convierte de un deporte de competición, me prohíbo publicar nada más aparte de estas notas. Después de más de 20 años como operador de bolsa y empresario, lo que he denominado la extraña profesión, intenté emprender eso que se llama una carrera académica. Y tengo algo que comunicar. Lo que en realidad impulsaba esta idea del entrenamiento en la vida era la dicotomía entre lo natural y la alineación de lo no natural. El comercio es divertido, emocionante, vivo y natural. El mundo académico tan profesionalizado de hoy en día no tiene nada de eso, ya quienes piensan que el mundo académico es más relajado y supone más tranquilidad emocional tras una vida empresarial llena de volatilidad y de riesgo, les diré algo que les sorprenderá. Cuando se esté el pie del cañón, cada día surgen nuevos problemas y nuevas amenazas que sustituyen y eliminan los quebraderos de cabeza, los rencores y los conflictos del día anterior. El dicho de que un clavo saca a otro se aplica a una variedad de situaciones asombrosas, pero los académicos, sobre todo en las ciencias sociales, parecen no fiarse unos de otros. Viven inmersos en obsesiones mezquinas, envidias y odios, con pequeños desaires que con el tiempo se convierten en rencores que se fosilizan en la soledad del trabajo ante una pantalla del ordenador y a la inmutabilidad del entorno. Por no hablar de unos niveles de envidia que casi nunca he visto en el campo de la empresa, mi experiencia es que el dinero y las transacciones purifican las relaciones, ideas y cuestiones abstractas como reconocimiento y mérito. Las deforman generando una atmósfera de rivalidad perpetua. He acabado encontrando repulsiva y de un poco fiar a la gente a vida, de credenciales. El comercio, los negocios y los ojos del levante mediterráneo, pero no los mercados a gran escala ni las corporaciones. Son actividades y lugares que sacan lo mejor de las personas y hacen que la mayoría de ellas sean comprensivas, honradas, afectuosas, confiadas y abiertas. Como miembro de la minoría cristiana de Oriente Próximo, puedo dar fe de que el comercio, y sobre todo el pequeño comercio, es la puerta de la tolerancia. A mi modo de ver, la única puerta a toda forma de tolerancia supera a cualquier racionalización las clases y las conferencias. Como en la manipulación antifrágil, los errores son pequeños y se olvidan enseguida. Quiero ser feliz siendo un ser humano y estar en un entorno donde los demás acepten de buen grado su destino. Y hasta mi encontronazo con el mundo académico. Nunca había pensado que este mundo fuera una forma de comercio, con el añadido de esa solitaria ilusión. El biólogo, escritor y economista libertario Matt Ridley me hizo ver que en el fondo mi yo intelectual es el comercio fenicio, o mejor dicho, cananeo, que hay en mí. Lo repito, por favor, no
Lo repito, por favor, no es resiliencia. Ya estoy acostumbrado a que al final de una conferencia me pregunte, entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo robusto y lo antifrágil? O la pregunta aún más irritante, ¿así que lo antifrágil es resiliente, no? La reacción a mi respuesta suele ser un ah, acompañado de una mirada que dice, hombre, haberlo dicho antes, naturalmente lo he dicho antes. Por ejemplo, el evaluador inicial del artículo científico que escribí sobre la definición y detección del antifrágil y que había estudiado minuciosamente mis definiciones, tampoco se enteró de nada y confundió la antifragilidad con la robustez. Vale la pena volver a explicarlo, aunque las respuestas a estas preguntas es trivial. Lo robusto, lo resiliente no se ve perjudicado ni beneficiado por la volatilidad y el desorden, mientras que lo antifrágil se beneficia de ambos. Hace falta un poco de esfuerzo para entender el concepto. Muchas cosas que la gente califica de robustas o resilientes son simplemente robustas o resilientes. La otra mitad son antifrágiles. 5. Organización. Antifrágil consta de 7 libros y un apartado con notas. ¿Por qué libros? La primera reacción del novelista y ensayista Rob Dowell al leer los capítulos sobre la ética y la vía negativa que le hice llegar por separado fue que cada uno debería ser un libro independiente publicado en forma de ensayo más o menos breve. Alguien dedicado a resumir o reseñar libros debería escribir 4 o 5 descripciones separadas, pero yo no los veía como ensayos independientes. Cada uno trata de las aplicaciones de una idea central, bien profundizando en ella, bien adentrándose en territorios diferentes: evolución, política, innovación comercial, descubrimiento científico, economía, ética, epistemología y filosofía general. Por eso lo llamo libros en lugar de secciones o apartados. Para mí, los libros no son artículos de revistas ampliados, sino una experiencia de lectura, y los académicos que tienden a leer para citar a otros en sus escritos, en lugar de leer para disfrutar por curiosidad o simplemente porque les gusta, suelen sentirse frustrados cuando no pueden examinar el texto con rapidez y resumirlo en una frase que lo conecte con algún discurso ya existente en el que ha participado. Además, el ensayo es el polo opuesto del libro del texto porque mezcla reflexiones autobiográficas y parábolas con investigaciones más filosóficas y científicas. Escribo sobre la probabilidad con toda mi alma y con todas mis experiencias en el campo de la toma de riesgos, puesto que escribo con todas mis cicatrices. Mi pensamiento es inseparable de mi autobiografía. El formato de ensayo personal es el ideal para un tema como el de la incertidumbre. La secuencia es como sigue. En el apéndice de este prólogo se presenta en forma de tabla la que llamo la tríada, un mapa completo del mundo a lo ancho del espectro o abanico de la fragilidad. El libro 1, Introducción a lo antifrágil, presenta esta propiedad nueva y examina la evolución y lo orgánico como el sistema antifrágil más natural. También aborda el equilibrio entre la antifragilidad, lo colectivo y la fragilidad individual. El libro 2, La modernidad y la negación de la antifragilidad, describe lo que sucede cuando privamos a un sistema, sobre todo un sistema político, de volatilidad. Examina ese invento llamado Estado-Nación y nos habla del daño causado por quienes nos deben curar, de las personas que intentan ayudarnos y nos acaban perjudicando mucho. Libro 3. Una visión no predicta del mundo. Nos presenta a Tony el Gordo y su detección intuitiva de la fragilidad. Y también presenta la simetría básica de las cosas fundadas en los escritos de Seneca, filósofo romano y hombre en acción. Libro 4. Opcionalidad, tecnología e inteligencia de la antifragilidad. Nos habla de la misteriosa propiedad del mundo por la que detrás de las cosas hay cierta simetría en lugar de inteligencia humana, y de cómo nos ha traído la opcionalidad hasta aquí. Es lo opuesto a lo que llamo el método soviético harvardiano, y el Tony el Gordo debate con Sócrates en torno a cómo podemos hacer cosas aunque no las podamos explicar. Libro 5. Lo no lineal y lo lineal, sí. Habla de la piedra filosofal y su
antítesis, como convertir plomo en oro y oro en plomo. La sección técnica fundamental, el armazón del libro, está formada por 2 capítulos que expresan la fragilidad como no linealidad y concretando más como efectos de la convexidad y muestran que la ventaja surge de cierta clase de estrategias convexas. El libro 6, vía negativa, presenta la sabiduría y la eficacia de sustracción frente a la adicción, de los actos por omisión frente a los actos por comisión. También introduce la noción de los efectos de convexidad. Naturalmente, la primera aplicación es en el campo de la medicina, al que solo contemplo desde un punto de vista epistemológico y de gestión de riesgos. Desde esta perspectiva parece diferente. En el libro 7, la ética de la fragilidad y la antifragilidad, se buscan los cimientos de la ética en el fenómeno de las transferencias de fragilidad que benefician injustamente a uno a costa de infligir un daño indebido a otros y se señalan los problemas que surgen cuando quienes deciden y asesoran no se juega algo propio en ello. Al final del libro se incluyen gráficos, notas y un apéndice técnico. El libro está escrito en 3 niveles. Primero está el nivel literario y filosófico con parábolas e ilustraciones y con un mínimo de disquisiciones técnicas, salvo en el libro 5, dedicado a la piedra filosofal, que presenta los argumentos sobre la convexidad. Invito al lector bien informado a saltárselas, porque se examina más a fondo en otro lugar. En segundo lugar está el apéndice con gráficas y más exposiciones técnicas, pero sin deducciones elaboradas. Y en tercer lugar está el material de apoyo con argumentaciones más elaboradas en forma de notas y artículos técnicos. No confundir mis ilustraciones y parábolas con pruebas. Recuérdese que un ensayo personal no es un documento científico, pero que un documento científico es un documento científico. Todo este material de apoyo se ha reunido en un libro electrónico que se puede descargar gratuitamente. Apéndice: la tríada, un mapa del mundo y las cosas en función de las 3 propiedades. Tras un poco de trabajo, ahora el objetivo es conectar en la mente del lector, mediante un solo hilo, elementos aparentemente tan dispares como Catón, el Viejo, Nietzsche, Tales de Mileto, la fuerza del sistema de las ciudades-estado, la sostenibilidad de la artesanía, el proceso de descubrimiento, el sesgo de la publicidad, los derivados financieros, la resistencia de los antibióticos, los sistemas de abajo arriba o ascendentes, la invitación de Sócrates a racionalizar en exceso, cómo dar lecciones de vuelo a las aves, el amor obsesivo, la evolución darwiniana, el concepto matemático de la desigualdad de Jensen, la opcionalidad y la teoría de las opciones. La idea de las estrategias heurísticas ancestrales, las obras de Joseph de Maistre y de Edmund Burke, el antirracionalismo de Wittgenstein, las teorías fraudulentas del establishment económico, la manipulación y el bricolaje, el terrorismo exacerbado por la muerte de sus miembros, una apología de las sociedades artesanales, los efectos técnicos de la clase media, los ejercicios y la nutrición, de tipo paleolítico. La idea de iatrogenia médica, la gloriosa noción de lo magnífico, megalopichón, mi obsesión con la idea de la convexidad y mi fobia a la concavidad. La crisis bancaria y económica de finales de la década de los 2000, la redundancia malentendida, la diferencia entre turista y flaneur o paseante, etcétera, todo siguiendo un hilo único, y estoy seguro de ello. Muy simple. ¿Cómo lo haremos? Podemos empezar viendo que las cosas, prácticamente cualquier cosa que tenga importancia, se puede clasificar en 3 categorías que conforman lo que llamo la tríada.
Las cosas y la triada. En el prólogo hemos visto que la idea es centrarnos en la fragilidad en lugar de predecir y calcular probabilidades futuras y que la fragilidad y la antifragilidad forman un abanico de distintos grados. La tarea que nos ocupa es construir un mapa de disposiciones. Esto es lo que se llama una solución del mundo real. Aunque solo los académicos y otros que no viven en el mundo real utilizan la expresión solución del mundo real en lugar de decir simplemente solución. La triada clasifica las cosas en tres columnas que están encabezadas por las palabras frágil, robusto, antifrágil. Recordemos que lo frágil quiere tranquilidad, que lo antifrágil surge del desorden y que a lo robusto le da igual una cosa que otra. Invito al lector a examinar la triada para ver cómo se aplica las ideas del libro a distintos ámbitos. Cuando en un ámbito dado hablamos de un elemento o de una política, la tarea consistirá en hallar a qué categoría de la tierra pertenece y qué se debe hacer para mejorar sus condiciones. Por ejemplo, el Estado-nación centralizado estaría en el extremo izquierdo de la izquierda, en la categoría de lo frágil, y en un sistema descentralizado de ciudades-estados estaría en el extremo opuesto, en el de antifrágil. Basándonos en las características del segundo, podemos reducir la fragilidad, en principio no deseada, del gran Estado-nación, o atendemos a los errores. A la izquierda, en la categoría de lo frágil, los errores son infrecuentes y cuando suceden son grandes e irreversibles. A la derecha, los errores son pequeños y benignos, inclusive reversibles y se superan muy pronto. También ofrecen abundante información, por lo que un sistema dado de manipulación o ajuste por ensayo y error presentaría los atributos de la antifragilidad. Si nosotros mismos queremos ser antifrágiles, pongamos en la posición de Adora los errores. A la derecha de aborrecer los errores. Cometiendo muchos errores poco perjudiciales, llamaremos este enfoque estrategia de la altera. O tomemos la categoría de la salud, añadir esta a la izquierda, quitar o eliminar a la derecha, retirar una medicación u otro estresor no natural como el gluten, la fructosa, los tranquilizantes, el esmalte de uñas u otra sustancia de este tipo, mediante ensayo y error, es más robusto que añadir una medición con efectos secundarios que no son desconocidos por mucho que se nos diga que ha superado pruebas clínicas y otras mandañas. Como el lector puede ver, este mapa abarca sin inhibiciones todo un abanico de ámbitos y de actividades humanas como la cultura, la salud, la biología, los sistemas políticos, la tecnología, la organización urbana, la vida socioeconómica y otros temas de mayor o menor interés directo. Para el lector incluso he logrado combinar de una tacada con tomar decisiones y viajar como un flaneur. Un método tan sencillo como este nos puede llevar a una filosofía política y a una toma de decisiones en medicina basadas en el riesgo. La triada en la acción. Obsérvese que frágil y antifrágil solo son términos relativos, no propiedades absolutas. Una cosa situada a la derecha de la triada es más antifrágil que otra situada a la izquierda. Por ejemplo, los artesanos son más antifrágiles que las pequeñas empresas, pero una estrella de rock será más antifrágil que cualquier artesano. La deuda siempre nos sitúa a la izquierda, fragiliza los sistemas económicos y las cosas son antifrágiles dentro de unos niveles de estrés. El cuerpo humano se beneficia de cierta cantidad de daño, pero hasta cierto punto no les estaría huir que le arrojaron desde lo alto de la torre de Babel. La robustez áurea. Además, lo robusto de la columna central no equivale al centro punto medio áureo de Aristóteles, que en general recibe erróneamente el nombre de número áureo o razón áurea. Por ejemplo, podemos decir que la generosidad se sitúa entre el despilfarro y la tacañería, y aunque puede que sea así, no lo es necesariamente. La antifragilidad es positiva en general, pero no siempre porque hay caos en los que puede llegar a ser muy costosa. Tampoco debemos considerar que la robustez siempre es deseable. Citando a Nietzsche,
Uno se puede morir de ser inmortal. Por último, es posible que el lector, tras esforzarse por desentrañar el significado de esta palabra nueva, acabe exigiendo demasiado de ella. Puede que la palabra antifrágil sea ambigua, porque se limita a unas causas concretas de daño o volatilidad y a un nivel dado de exposición o riesgo, pero no lo es en mayor o menor medida de una palabra frágil. La antifragilidad es relativa a una situación dada. Un boxeador puede ser robusto, sano en lo que se refiere a su condición física, y puede mejorar de un combate al siguiente, pero podría ser emocionalmente frágil y romper o llorar si su novia lo dejara. Nuestras abuelas podrían tener o haber tenido unas cualidades opuestas, una complexión frágil y una fuerte personalidad. Recuerdo una imagen muy vivida en la guerra civil libanesa. Una anciana diminuta, una viuda, iba vestida de negro. Reprendía a los milicianos del bando enemigo por haber hecho añicos el cristal de una ventana en un combate. Los milicianos la apuntaban con sus armas. Una sola bala habría acabado con ella, pero era evidente que lo estaban pasando mal y que se sentían intimidados y asustados. La anciana era lo contrario del boxeador, frágil físicamente pero no de carácter. Pasemos ahora a la tríada. Tabla 1. La tríada fundamental. 3 clases de exposición. Frágil, robusto, antifrágil. Metodología griega. Espada de Damocles, roca de Tántalo, Fénix, Hidra. Mitología Nueva York y Brooks. Dr. John Nerotuli, Tony el Gordo, Yevgenia Krasnova. Cisne negro. Expuesta a cisnes negros negativos, expuesta a cisnes negros positivos. Empresa Nueva York, sistema bancario. Silicon Valley fracasa pronto, se loco. Sistemas biológicos y económicos. Eficiencia, optimización, redundancia, degeneración, redundancia funcional. Errores. Aborrece los errores solo son información. Le encantan los errores porque son pequeños. Errores. Errores grandes e irreversibles, pero raros, explosiones y otras catástrofes produce errores pequeños y reversibles. Ciencia y tecnología, investigación dirigida, investigación oportunista, manipulación estocástica, experimentación o bricolaje antifrágil. Dicotomía, suceso-exposición. Estudiar sucesos, medir sus riesgos, propiedades estadísticas de los sucesos. Estudiar la exposición a sucesos, propiedades estadísticas de las exposiciones. Modificar la exposición a sucesos. Ciencia, teoría, fenomenología, reglas heurísticas, trucos prácticos. Cuerpo humano, flacidez, atrofia, envejecimiento, sarcopenia, mitridatismo, recuperación, hormesis, hipertrofia. Formas de pensamiento, modernidad, Europa medieval, Mediterráneo antiguo, relaciones humanas, amistad, parentesco, atracción. Dr. John Nerotuli, Tony el Gordo y Yevgenia Krasnova son personajes del cisne negro. Nerotulio también aparece en Existe la suerte. Cultura antigua, Nietzsche, Apolinea, frágil, robusto, Dianousica, antifrágil, mezcla equilibrada de Apolinea y Dianousica. Ética, lo débil, lo magnífico, lo fuerte. Ética, no jugársela, poner la regulación, reglas, principios, virtud. Sistemas, fuentes de aleatoriedad concentradas, fuentes de aleatoriedad distribuidas. Matemáticas funcionales, no lineales, cóncavas o cóncavo-convexas, lineales o convexo-cóncavas, no lineales convexas. Matemáticas, probabilidad, sesgo a la izquierda, sesgo negativo, volatilidad baja, sesgo a la derecha, sesgo positivo. Operaciones con opciones, volatilidad corta, gamma vega, volatilidad plana, volatilidad larga, gamma vega. Conocimiento explícito, tácito, tácito con convexidad. Epistemología, verdadero, falso, tonto, no tonto. Vida y pensamiento, turista, personal, intelectual, flaner con una gran biblioteca privada. Dependencia económica, empleado de empresa, clase tantaliza, dentista, dermatólogo, profesional de un nicho, gana salario mínimo, taxista, autónomo, artesano, prostitución, dinero, que oseo.
Formación, aprendizaje, aula, vida real, patimata, matemata, vida real y biblioteca, sistemas políticos, Estado-nación centralizado, grupo de ciudades-estado descentralizado, sistema social, ideología, metodología, asentamientos modernos, post-agrícolas, tribus nómadas y cazadores, recolectadores, conocimiento académico, maestría, erudición. Ciencia, teoría, fenomenología basada en pruebas. Bienestar psicológico, estrés postraumático, crecimiento postraumático, toma de decisiones probabilista basada en modelos, toma de decisiones basadas en reglas heurísticas, estrategias heurísticas convexas, pensadores, Platón, Aristóteles, Haber. Primeros estoicos, Menodoto, Nicomediense, Popper-Bull, Wittgenstein, John Gray. Estoico romano, Nietzsche, Keats, Hegel, Aufegen o sublimación Jaspers. Vida económica, sectas de economastros, antropólogos, religión. Vida económica en el efecto de la vida económica, burócrata. Emprendedores, reputación profesional. Académico, ejecutivo de empresa, papa, obispo, político. Empleado de correos, conductor de camión, revisor de tren, artista, escritor, reputación de clase media, perceptor de salario mínimo, bohemia, aristócrata, fortuna familiar, medicina, vía positiva, tratamiento aditivo, dar medición, vía negativa, tratamiento sustractivo, eliminar consumos de tabaco, carbohidratos, etc. Filosofía, ciencia. Racionalismo, empirismo escéptico y sustractivo, separable, holística, vida económica a cargo del propietario, finanzas, opción corta, opción larga, conocimiento, ciencia positiva, ciencia negativa, arte, estrés crónico, estrés agudo, con recuperación, toma de decisión, acción, omisión, oportunidad, pérdida, literatura, libros electrónicos, libros pequeños, tradición oral, negocios, industrias, pequeña empresa, autónomos y artesanos, comida, industria alimenticia, restaurantes, finanzas, deuda, capital y riesgo, finanzas, deuda pública, deuda privada, sin rescate, convertible, general, grande, pequeño pero especializado, pequeño pero no especializado, general, monomodal, altera, asunción de riesgos, marco WIS, criterio de Kelly como una apuesta finita, sistema legal, derecho positivo, ordenamiento jurídico, derecho común, equidad, regulación, códigos de regulaciones neuróticas, finanzas, bancos, fondos de cobertura, gestiones por economastros, fondos de cobertura algunos, fondos de cobertura algunos, negocios, problema de la agencia, cargo del principal, ruido señal, subseñal, resonancia, estocástica, temple simulado, errores de modelo, cóncavos, convexos, educación, supermamá, vida callejera, altera, biblioteca de los padres, peleas callejeras, ejercicio físico, deportes organizados, máquinas de gimnasio, peleas callejeras, urbanismo, Robert Mose, Le Corbusier, Jenny-Cox. Libro 1. Introducción al antifragil. En los primeros 2 capítulos se presenta y se ilustra la antifragilidad. El capítulo 3 introduce una distinción entre lo orgánico y lo mecánico. O por poner un ejemplo, entre un gato y una lavadora. En el capítulo 4 veremos la antifragilidad de algunos se debe a la fragilidad de otros y que los errores benefician a unos y no a otros. Es lo que la gente suele llamar evolución, algo sobre que los demás escriben muchísimo. Capítulo 1. Entre Damocles e Hidra. Ruego me corten la cabeza, como nace un color por arte de magia, como levantar pesas en Dubái. La mitad de la vida no tiene nombre. Estamos en una estafeta de correos a punto de enviar un regalo, un paquete lleno de copas de champán a un primo de Sibari Central. Como el paquete se puede dañar durante el transporte, escribimos en él, en rojo, frágil, o manejar con cuidado. Pero, ¿qué es lo contrario de esta situación? ¿Cuál es lo opuesto exacto de frágil? Casi todas las personas responden que lo contrario de frágil es robusto, resistente, sólido, o algo por el estilo. Pero
robusto y compañía son cosas que ni se rompen ni mejoran, no nos haría falta escribir nada en ellos. ¿O alguna vez hemos visto un paquete con una palabra robusto escrita con letras gruesas de color verde? Lógicamente, el opuesto exacto de un paquete frágil sería un paquete en que se haya escrito "se ruega maltratar" o manejar sin cuidado. Su contenido no solo sería irrompible, sino que se beneficiaría de las sacudidas de una amplia gama de golpes. Lo frágil es el paquete, que en el mejor de los casos saldría indemne, libre, exento de daño, en el mejor y en el peor de los casos. Y lo contrario de frágil es aquello que sale indemne en el peor de los casos. Hemos llamado antifrágil a esta clase de paquete. Hacía falta un neologismo porque en el diccionario no hay ninguna palabra simple que exprese esta fragilidad a la inversa. Y es que la idea de la antifragilidad no forma parte de nuestra conciencia. Pero, afortunadamente, sí que forma parte de nuestra conducta ancestral y nuestro equipo biológico y es una propiedad presente en todos los sistemas que han sobrevivido. Introducción al antifrágil. Figura 1, un paquete que pide estresores y desorden, fuente Kyoto Enterprise y George Nassar. Para ver lo ajeno que es este concepto a nuestra mente, repitamos el experimento y preguntemos en la siguiente reunión. ¿El siguiente picnic o el siguiente encuentro antes de una maní? ¿Cuál es el antónimo de frágil? Insistamos en qué queremos decir, el opuesto exacto, algo que tenga las mismas propiedades pero a la inversa. A menos que haya oído hablar de este libro, las respuestas más probables serán, aparte de robusto, irrompible, sólido, fuerte, resistente al, por ejemplo, el agua, el viento, a la oxidación. Pero no es eso, y no solo se confunden las personas, también lo hacen ramas de conocimiento. Es un error que he visto en todos los diccionarios de sinónimos y antónimos que he consultado. Otra forma de verlo, puesto que lo contrario de positivo es negativo, no neutro, lo contrario de fragilidad positiva debería ser la fragilidad negativa. De ahí que la llame antifragilidad, no una fragilidad neutra que solo expresaría robustez y resistencia a la ruptura. Cuando se expresan las cosas matemáticamente, la antifragilidad es fragilidad con un signo menos delante. Este punto ciego parece ser universal. No hay ninguna palabra para antifragilidad. En las principales lenguas conocidas con independencia que sean modernas, antiguas, coloquiales o de argot, ni siquiera el ruso, la versión soviética o el inglés estándar de Brockhill parece tener una palabra para la antifragilidad y también la confunden con la robustez. Resulta que no tenemos un nombre para la mitad interesante de la vida. Igual que la concavidad, que a veces recibe el nombre de anticonvexividad, es convexividad con un signo menos delante. Ruego me corte la cabeza. Aunque no tengamos un nombre para la antifragilidad, podemos encontrar una equivalencia en la mitología, la expresión de la inteligencia histórica por medio de las poderosas metáforas. En una versión romana que reciclaba un mito griego, el tirano siciliano Dionisio II concede a Damocles, un cortesano muy adulador, el lujo de un opíparo banquete, pero bajo una espada que cuelga directamente sobre su cabeza sujeta por un solo pelo de la cola de un caballo. Un pelo de cola de caballo es de esas cosas que acaban rompiendo con la debida atención. Una rotura que va seguida de una escena llena de sangre, gritos y equivalente a las ambulancias. A la antigüedad, Damocles es frágil, solo es cuestión de tiempo que la espada le atraviese el cráneo. En otra leyenda antigua, en este caso la versión griega de un antiguo mito semítico y egipcio, encontraremos al fénix, el ave de espléndidos colores. Cada vez que muere renace de sus propias cenizas y siempre vuelve a su estado inicial. Resulta que el fénix es el símbolo antiguo de Beirut.
La ciudad donde crecí. Según la leyenda viruta, el nombre histórico de Beirut ha sido destruida 7 veces en cerca de 5.000 años de historia, y las 7 veces ha renacido. Parece una historia convincente porque yo mismo he sido testigo del octavo episodio. El centro de Beirut, la parte antigua de la ciudad, fue destruido por completo por la octava vez al final de mi infancia a causa de la brutal guerra civil, y también ha podido presenciar su octava reconstrucción. Además de, además de inglés, Además del inglés de Brooklyn, he examinado la mayoría de las lenguas indoeuropeas, tanto antiguas, latín, griego, como modernas, románicas, italiano, francés, español, portugués, eslavo, ruso, polaco, serbio, croata, germánicas, alemán, neerlandés, africás e indoaraines, hindi, urdu, persa. Tampoco se encuentran familias no indoeuropeas como las lenguas semíticas, árabe, hebreo, arameo y la lengua turca. Pero en su última versión, la Beirut reconstruido ha quedado mucho mejor que la encarnación anterior, y con una interesante ironía. El terremoto de 551 después de Cristo había sepultado la escuela romana de derecho, que fue descubierta como un regalo de la historia. Durante la última reconstrucción, con arqueólogos y promotores inmobiliarios intercambiando improperios en público, eso no es como el ave de Fénix, es otra cosa que va más allá de lo robusto. Lo que nos lleva a la tercera referencia mitológica, la hidra de Lerna. En la mitología griega, la hidra era un ser con forma de serpiente y con muchas cabezas que vivía en el lago de Lerna, cerca de Argos. Por cada cabeza que se le cercenaba, le nacían dos más. Dicho de otro modo, el año le iba bien. La hidra representa la antifragilidad. La espada de Damocles representa la consecuencia indirecta del éxito y del poder. No podemos ascender y gobernar sin afrontar este peligro continuo. Alguien más habrá por ahí intentando derrocarnos. Y como la espada será un peligro silencioso, inexorable, que caerá sobre nosotros de repente, tras largos periodos de quietud, quizá cuando acostumbrados a su presencia no hayamos olvidado de que existe, los cisnes negros estarán prestos a caer sobre nosotros, porque entonces tendremos muchas más cosas que perder. Es el precio del éxito y del crecimiento, quizá el castigo inevitable por un éxito excesivo. Al final, lo que importa es la fuerza del pelo, no la riqueza ni el fasto del banquete. Pero por suerte, quienes quieran escuchar podrán identificar, medir y afrontar estas vulnerabilidades. El sentido fundamental de la tríada es que en muchas situaciones podemos medir la fuerza del pelo del que pende la espada. Consideremos además lo perjudicial que puede ser para la sociedad ese crecimiento seguido de una caída, la caída del invitado a la cena en respuesta de la caída de la espalda de Damocles conllevará lo que hoy se ha dado en llamar daños colaterales y perjudicará a otros. Así el derrumbe de una gran intuición repercutirá en toda la sociedad. La sotificación, cierta clase de sotificación, también genera fragilidad a los cisnes negros. Cuando más compleja sea una sociedad, cuando más numerosas sean sus sofisticaciones de vanguardia, más vulnerable será una gran crisis. Esta idea ha sido expuesta de una manera brillante y convincente por el arqueólogo Joseph Tainter. Pero no tiene por qué ser así. Solo será para quienes no estén dispuestos a dar un paso más y entender la matriz de la realidad. Para contrarrestar el éxito hace falta una dosis de robustez muy elevada, incluso dosis elevadas de antifragilidad. Más nos valdrá ser como el ave fénix o la hidra. De lo contrario, la espada de Damocles se caerá sobre nosotros. Sobre la necesidad de nombrar. Sabemos más de lo que queremos saber, mucho más de lo que podemos expresar. El hecho de que nuestros sistemas formales de pensamiento menosprecien lo natural, de que como en el caso no tengamos un nombre para la fragilidad y de cómo nos opongamos a este concepto cada vez que usamos el cerebro, no significa que no esté presente en nuestros actos. Nuestras percepciones e ilusiones expresadas en nuestros actos pueden ser mejores
que lo que sabemos y clasificamos, lo que analizamos con las palabras y lo que enseñamos en las aulas. Hablaremos ampliamente de este tema, sobre todo con la poderosa noción de lo apofático, lo que no se puede decir explícitamente ni describir directamente con nuestro vocabulario actual. Así que de momento queremos en este curioso fenómeno. En el prisma del lenguaje, como las palabras controlarían el mundo, el lingüista Guy Dutcher nos revela que muchos pueblos primitivos, sin ser daltónicos, solo usan 2 o 3 colores al hablar. Sin embargo, cuando responden a un sencillo test, asignan sin problema unas cintas a sus colores respectivos. Son capaces de detectar las diferencias entre los diversos matices de color del arco iris, pero no las expresan en su vocabulario. Estos pueblos son daltónicos en lo cultural, pero no en lo biológico. Lo mismo ocurre con nuestra incapacidad de ver la antifragilidad. No es orgánica, es intelectual. Para ver la diferencia basta con pensar en que necesitamos la palabra azul para construir una narración, pero no para entrar en acción. Un hecho no muy conocido es que muchos colores que damos por sentados carecieron de nombre durante mucho tiempo y no aparecen en los textos fundamentales de la cultura occidental. Los textos mediterráneos antiguos, tanto griegos como semíticos, también presentaban un vocabulario reducido para un pequeño número de colores polarizados en torno a la oscuridad y la luz. Homero y sus contemporáneos se limitaban a 3 o 4 colores principales: negro, blanco y alguna parte indeterminada del arco iris, que solían nombrar como rojo o amarillo. Me puse en contacto con Guy Dutcher. Fue muy generoso con su ayuda y me señaló que los antiguos carecían de las palabras incluso para algo tan elemental como el color azul. Esta ausencia de la palabra azul en el griego antiguo explica las repetidas referencias de Homero al mar del color vino oscuro. Oinapa Ponton, que tanto han desconcertado a sus lectores, incluyendo a un servidor. Curiosamente, el primero en darse cuenta de esto fue el primer ministro británico William Gladstone hacia 1850, lo que le valió ser injustamente vilipendiado por parte de los periodistas habituales. Gladstone, que era todo un erudito, escribió un impresionante tratado de 1700 páginas sobre Homero durante el interregno entre sus cargos políticos. En el último apartado expuso esta limitación de vocabulario para los colores y atribuyó a la moderna su sensibilidad a muchos más matices de color, a una especie de educación intergeneracional del ojo. Con todo y a pesar de estas variaciones de color y la cultura de la época, está demostrado que la gente podía identificar los matices, salvo el caso del daltonismo. Gladstone fue un personaje admirable en muchos aspectos, además de su erudición. La fuerza de su carácter, su respeto a los débiles y su gran energía, cuanto a sus atributos muy atractivos, siendo el respeto de los débiles la cualidad más atractiva para este autor, después del coraje intelectual, hizo gala una extraordinaria presciencia. Entendió lo que pocos en aquella época se atrevieron a poner, que la Ilíada describía unos hechos reales. La ciudad de Troya aún no se había descubierto. Asimismo, un hecho más clarividente de gran importancia de este libro fue su insistencia en el equilibrio presupuestario. Los déficits públicos han demostrado ser una de las principales causas de fragilidad en los sistemas sociales y económicos. Proto-antifragilidad. Han existido nombres para dos conceptos precursores de la antifragilidad con aplicaciones que abarcan algunos casos especiales de ella. Se trata de dos ejemplos más bien leves de antifragilidad que se limitan al campo de la medicina, pero ofrecen un buen punto de partida. Cuenta la leyenda que cuando el rey Mitrídates IV de Ponto, en Asia Menor, se ocultaba tras el asesinato de su padre, se protegió contra el envenenamiento ingerido dosis subletales de material tóxico en cantidades cada vez mayores. Más tarde incorporó este proceso a un complejo ritual religioso. Sin embargo, esta inmunidad le causó problemas más adelante. Cuando su intento de quitarse la vida con un veneno fracasó por haberse fortalecido antes contra venenos ajenos. Así las cosas, tuvo que solicitar los servicios de un comandante aliado para que lo matara con su espada. El método denominado Antidotum Mithridatium, probado por
Aulo Cornelio Celso, el famoso médico del mundo antiguo, tuvo que estar bastante de moda en Roma, porque cerca de un siglo después complicó un poco los intentos de matricidio del emperador Nerón. Nerón se había obsesionado con la idea de matar a su madre Agripina, que para dar más intriga al asunto era hermana de Calígula. Por si faltaba un poco de sal, se dice que fue amante de Séneca, el filósofo, sobre quien más extenderé más adelante. Pero una madre tiende a conocer muy bien a sus hijos y a predecir sus actos, sobre todo si el hijo es el único, y Agripina sabía algo de veneno, porque puede que hubiera usado uno para matar al menos a uno de sus esposos, y ha dicho que la historia era muy intrigante. Así pues, sospechando que Nerón había puesto precio a la cabeza, se mitridatizó contra los venenos que pudiera estar al alcance de los esbirros de su hijo. Al igual que Mitridates, Agripina acabó falleciendo por métodos más canónicos. No, por métodos más mecánicos, porque al parecer su hijo hizo que la mataran unos asesinos, lo que nos ofrece la pequeña pero importante lección de que no puedes ser robusto contra todo. Y es que 2000 años más tarde, aún no se encontraba un método que nos fortalezca contra una espada. Llamemos mitridatismo al resultado de la exposición de dosis pequeñas de una sustancia que con el tiempo hacen que la persona se inmune a dosis mayores de la misma. En un enfoque similar al que se usa en medicina para la vacunación y para tratar las alergias, no acababa de ser antifragilidad porque se halla en el nivel más modesto de lo robusto, pero nos estamos acercando. Ya tenemos un indicio de que vernos privados de veneno quizá nos haga frágiles, y de que el camino a la robustificación se inicia con un mínimo de daño. Consideremos ahora el caso de que la sustancia venenosa a cierta dosis hace que estemos mejor en general, un peldaño por encima de la robustez. La hormesis, una palabra creada por los farmacólogos, se refiere al hecho de que una dosis pequeña de una sustancia perjudicial puede ser beneficiosa para el organismo y actuar como una medicina. Una cantidad muy pequeña de una sustancia en principio perniciosa beneficia al organismo y hace que mejore en general, porque desencadena una reacción exagerada. En su momento no se interpretó este fenómeno en el sentido de que el daño se beneficia, sino en el sentido de que el daño depende de la dosis, o de que la medicina depende de la dosis. Pero lo que ha interesado a los científicos ha sido la no linealidad de la respuesta a la dosis. Aunque la hormesis ya era conocida por los antiguos, y como el color azul, aún conociéndola no lo nombraban, no fue descrita científicamente hasta 1888, todavía sin recibir nombre, por un toxicólogo alemán, Hugo Schulz, quien observó que una dosis pequeña de veneno estimulaba el crecimiento de la levadura y que una dosis mayores la dañaban. Según algunos investigadores, los beneficios de las frutas y hortalizas no se deben tanto a lo que llamamos vitaminas, u otra teoría racionalizadora, es decir, a ideas que parecen tener sentidos en forma de narración, pero que no han sido sometidas a una comparación empírica rigurosa, sino a que las plantas se protegen de los depredadores mediante sustancias venenosas, que si ingerimos en la cantidad correcta pueden estimular nuestro organismo. O al menos eso dicen. Vemos de nuevo que una dosis reducida y limitada de un veneno tiene efectos positivos para la salud. Muchos afirman que la restricción calórica permanente o episódica activa reacciones saludables que, entre otros efectos positivos, alargan la esperanza de vida en animales de laboratorio. Los seres humanos vivimos demasiado para que los investigadores puedan cobrar si esta restricción aumenta nuestra esperanza de vida. De ser cierta esta hipótesis, los sujetos del estudio sobrevivirán a los investigadores, pero si parece que nos hacen más sanos y que mejoran nuestro sentido del humor, sin embargo, puesto que la abundancia de calorías tendría el efecto contrario, la restricción calórica episódica también se podría interpretar como si demasiado comer es perjudicial para nosotros y privarnos del estresor del hambre puede hacer que vivamos menos de lo que podríamos. Por lo tanto, todo lo que la hormesis parece hacer es restablecer las dosis naturales de comida y de hambre para el ser humano. En otras palabras, la hormeosis es la norma y su ausencia es lo que nos perjudica.
La hormesis perdió en parte el respeto y el interés de los científicos después de la década de los 30 porque algunas personas lo asociaron erróneamente a la homeopatía. Esta asociación estaba injustificada porque los mecanismos son muy distintos. La homeopatía se basa en otros principios como el que dice que administrar cantidades mínimas y muy diluidas de los agentes de una enfermedad tan pequeñas que apenas son perceptibles, de ahí que no pueden dar lugar a la hormesis. Ayuda a curar esa enfermedad. La homeopatía ha obtenido poco apoyo empírico y ha causado sus metodologías de comprobación. Hoy pertenece al campo de la medicina alternativa, en cambio la hormesis como fenómeno ha sido respaldada por abundantes pruebas científicas. Pero lo más importante es que ahora podemos ver que privar a los sistemas de estresores vitales no es algo necesariamente y puede ser perjudicial. Mi independencia en el ámbito depende del ámbito. La idea de que los sistemas puedan necesitar algo de estrés y agitación ha sido pasada por alto por quienes la captan en el ámbito pero en el otro. Dicho de otro modo, nuestra mente tiene dependencia del ámbito, entendiendo por ámbito un campo o una categoría de actividad. Algunas personas pueden entender una idea en un ámbito como la medicina y no reconocerla en otra como la socioeconomía. O la entienden en el aula pero no en la textura más compleja de la calle. De alguna manera, al ser humano le cuesta reconocer situaciones fuera de los contextos donde se ha familiarizado con ellas. Tuve ocasión de ver una ilustración muy vívida de la dependencia del ámbito en la entrada de un hotel de la pseudo ciudad de Dubái. Un sujeto con pinta de banquero iba acompañado de unos botones de uniforme que cargaba con su equipaje. Puedo distinguir al instante y con unos indicios mínimos a cierta clase de banqueros porque me producen tal alergia que hasta me cuesta respirar. Unos 15 minutos después de que vi al banquero intentando reproducir ejercicios naturales en el gimnasio, hacía oscilar unas mancuernas como si fueran maletas. La dependencia del ámbito lo invade todo. Y el problema no es solo que el mitridatismo y la hormeosis puedan ser conocidas en algunos círculos médicos y pasados por alto en otras aplicaciones como la vida socioeconómica, incluso dentro de la medicina, algunos las aplican aquí y la omiten allá. Un mismo doctor podría recomendarnos ejercicio para ganar fuerza y unos minutos más tarde recetarnos antibióticos por una infección sin importancia, pero para no enfermar. Otra expresión de la dependencia del ámbito, preguntemos a un ciudadano estadounidense si algún organismo o agencia semigubernamental independiente, sin control por parte del Congreso, debería controlar el precio de los automóviles, los periódicos y los tintos del Cabernet. Su ámbito de competencia, el hombre estallaría de ira porque esto violaría los principios que representa su país y no se acusaría de comunistas por el simple hecho de haberlo planteado. Vale, pero preguntémonos después si ese mismo organismo gubernamental debería controlar las divisas, sobre todo el tipo de cambio entre el dólar estadounidense y el euro o el tugrit mongol. La misma reacción, esto no es Francia. Luego señalémosle con mucho tacto de la Reserva Federal. El Banco Central de los Estados Unidos se dedica precisamente a controlar y fijar el precio de otro bien. El tipo de interés en el ámbito de la economía. Ron Paul, candidato ultraliberal a la presidencia de Estados Unidos, fue tildado de chalado por haber propuesto que la Reserva Federal fuera abolida, o que por lo menos se limitara a su papel, pero también le habrían llamado chalado si hubiera propuesto la creación de un organismo que controlara otros precios. Imaginemos a alguien con facilidad para los idiomas, pero que al ser incapaz de traducir conceptos de un idioma a otro tuviera que reprender silla o amor o tarta cada vez que aprendiera otra lengua. No reconocería house inglés ni casa en castellano, ni bit significa. En cierto sentido, a todos nos pasa lo mismo. Somos incapaces de reconocer la misma idea cuando se presenta en un contexto diferente. Parece que estamos condenados a ser engañados por lo más superficial de las cosas, por el embalaje, por el papel de regalo. Esta es la razón de que no sepamos ver la antifragilidad en lugares donde su presencia es evidente.
demasiado evidente, no forma parte de la manera aceptada de pensar que el éxito, el crecimiento económico y la innovación solo puedan surgir de una sobrecompensación ante ciertos estresores. Tampoco vemos que esta sobrecompensación no actúa en otros ámbitos y la dependencia del ámbito también es la razón en que muchos investigadores les haya costado entender que la incertidumbre, la comprensión incompleta, el desorden y la volatilidad son parientes muy cercanos de la misma familia. Esta dificultad para traducir o extrapolar es inherente al ser humano y solo podemos aspirar a la sabiduría y a la racionalidad si ponemos empeño en no superar. A continuación examinaremos más a fondo el fenómeno de la sobrecompensación. Y lo vamos a dejar aquí en el capítulo 2. Nos vemos mañana.